pues vamos a comenzar y vamos a ir dando la bienvenida pues a los diferentes panelistas que nos van a acompañar para la siguiente sesión. Por aquí ya se encuentra con nosotros Luz Angélica Ledesma, a quien vamos a ir dando acceso, ¿verdad? Para que se pueda conectar. Muy bien. Luz Angélica, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar y por aquí, desde luego, tengo a mi colega, a la doctora Mayra Elizondo, que ya está por aquí también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Ya estamos aquí listísimos y con todo el gusto de recibir a todos los invitados y a todos los que nos están viendo. Gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, también está por aquí el maestro Octavio Sánchez. Vamos a darle aquí el acceso. Hola Gastón, buen día. Octavio. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Gracias a ti y a todo el comité por la invitación. Y aquí estamos a la orden. No, al contrario, muchísimas gracias, Octavio. Bueno, también está por aquí Cristina, que ya está conectada. Hola, muy buenos días a todos. Encantada de estar aquí con ustedes, Gastón. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, Cristina. Bienvenida. Muy bien. Bueno, por aquí parece que estamos completos. Vamos a ver. Bueno, por ahí nos falta Raúl Gamboa. Vamos a esperar un momento. Bueno, ¿cómo ven? No sé si tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia del doctor José Arturo Reyes, que nos habló un poco aquí de la parte ambiental y que, bueno, seguramente que ustedes también están un poco con esos temas, ¿no? En el sector donde ustedes tienen sus operaciones. Sí, claro. Nomás me tocó escuchar los últimos, probablemente 5 minutos, doctor, pero muy interesante los últimos momentos en la plática. Y la importancia de trabajar con el gobierno también, ¿verdad? En esas áreas. Así es. Sí, sin duda es un buen, aunque efectivamente nosotros en México tenemos otros retos también, además de pero sin duda yo creo que va a ser uno de los que tenemos que, tarde o temprano, tenemos que estarnos ocupando de él. Es muy importante para, pues, el mantenimiento de las operaciones, ¿no? De logística y en general de manufactura. Pues muy bien, permítanme revisar por ahí la... Muy bien. Pues miren, si les parece bien, podemos ir iniciando y por ahí pues les damos la bienvenida. Como ustedes saben, este panel pues tiene que ver con la regionalización de las cadenas de suministro. Por ahí ya habíamos platicado un poco sobre el reto que significa reorganizar el sistema industrial ante esta, pues digamos, competencia que existe entre dos gigantes económicos y que está provocando que algunas empresas pues busquen acercarse hacia sus mercados, ¿cierto? Y en ese sentido, pues yo creo que parte importante de este fenómeno es saber cómo aprovecharlo en nuestra región, poder sacar provecho, decir cómo podemos ayudar a que esas cadenas de suministro sean competitivas. Entonces, bueno, en este sentido, quiero primero que nada presentar a la doctora Mayra Elizondo, quien pues, yo tengo el gusto, el honor de ser también, digamos, coanfitrión de este panel. Entonces voy a leer su semblanza antes de pasar a presentar a los participantes de este panel. Bueno, la doctora
Mayra Elizondo. Ella es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Investigación de Operaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene pues una trayectoria de docente que abarca más de 23 años. En el 2016, el Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería le otorgó la cátedra especial Carlos Ramírez Ulloa. Ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales y desde luego pues publicado en diferentes revistas de alto impacto, además de algunos libros y artículos en otros medios de difusión. Por ejemplo, alguna de las revistas donde ha publicado pues es el International Journal of Automotive and Mechanical Engineering, el Journal of Applied Research and Technology, otro de ellos es Simulation Modeling, Practice and Theory. Y bueno, ella es miembro del comité asesor de la revista Ingeniería, Investigación y Tecnología, así como revisora del Journal of Industrial Engineering and Management. Pues además de estas actividades, ella también participa asesorando algunas empresas y en fin, bueno, no quiero ocupar tanto espacio, doctora, porque tu semblanza es bastante amplia, así que pues te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en la moderación de este panel. No, pues al contrario, es un placer para mí, te agradezco mucho. Y bueno, pues en retribución a mí me toca presentar al doctor Gastón Cedillo, ¿sí? Para que también, bueno, pues forma parte de la moderación de este panel, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, el doctor Gastón Cedillo es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Logística y Cadena de Suministro. Además, es director técnico del Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística del Instituto Mexicano del Transporte. A través del diseño de procesos que facilitan la colaboración en red, él ha implementado soluciones en empresas y centros de investigación de Europa, de Estados Unidos y también en varios países de Latinoamérica. El doctor Cedillo es doctor en transporte, en particular en sistemas logísticos por la Universidad de París. Además cuenta con 2 maestrías y una especialidad, todas en el área de logística y transporte. Es Premio Nacional de Logística, Premio a la Innovación Tecnológica por la FIME UANL, Premio a Liderazgo en Ingeniería por la Universidad de Anáhuac, Premio Pensador por la Universidad de Celaya y está certificado en Logística y Cadena de Suministro por la AML. Actualmente está por concluir el libro titulado Transporte de Mercancías, en coautoría con el distinguido profesor emérito Michel Savy, la Escuela Nacional de Puentes y Caminos, el Instituto Francés de Ciencia y Tecnología para los Transportes y la Planeación del Territorio. El doctor Cedillo cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación, docencia y desarrollo de soluciones para la industria. Así es que bienvenido y es un placer compartir esta moderación de panel contigo, querido Gastón. Muchas gracias, Mayra. Bueno, pues si te parece, vamos a presentar a los principales, digamos, participantes de este panel, ¿no? Entonces, claro que sí. Perdón. Sí. Te cedo la palabra. Adelante, por favor. Gracias. Con mucho gusto y con un gran orgullo, ¿no? Presento a Cristina Burrola, una mujer muy destacada en el área de la logística. Y ahorita que escuchen su semblanza, que supongo que es solo un resumen de todo lo que hace, van a darse cuenta de por qué siento el orgullo. Bueno, pues Cristina Burrola es Latin America Supply Chain Leader para Cummins, supervisa la organización regional de más de 6,000 empleados en la cadena de suministro entre más de 16 países de Latinoamérica y gestiona todos los aspectos de la cadena de suministro de esta empresa. También es responsable de liderar las actividades de compras en la región, supervisando 8 plantas de manufactura ubicadas principalmente en México y Brasil, así como 3 centros de distribución regional que apoyan los servicios de postventa, almacenamiento y transporte. Cristina Burrola también es responsable de las funciones de planificación de la cadena de suministro, calidad y salud, seguridad y medio ambiente en la región. Antes del cargo que tiene, Cristina fue directora de estrategia corporativa y antes de unirse a Cummins, Cristina trabajó para la General Electric como ingeniera de producto y diseño. Estudió ingeniería eléctrica e industrial en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, una maestría en ciencias en tecnología del Tecnológico de Monterrey y obtuvo un MBA del Kellogg School of Management
y también está certificada como Six Sigma Green Belt y tiene una certificación en Lean Manufacturing por la Universidad de Michigan. Pero hay mucho más que eso. Cristina cree firmemente en el servicio a las comunidades en las que vive y formó parte de la junta directiva del YMCA para el programa Latino Achievers, también de la YMCA, y ha recibido los premios, fíjense bien, Voluntaria del Año en 2012, Mejor Organización de Apoyo en 2014 y el Premio a Liderazgo de Servicio en 2016. Muy, muy bienvenida, Cristina. Bueno, Gracias, Mayra, por la excelente introducción. Un placer estar aquí con ustedes. muchísimas gracias. Bueno, ahora me va a dar mucho gusto también presentar a Octavio Sánchez Arocha. Bueno, pues Octavio Sánchez es socio director de TIS Consulting Group y cofundador de las startups Livestock Analytics y Point Software, punto de venta. Además, tiene una maestría en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones por el Arizona State University y es ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. Octavio Sánchez es un experto orientado a datos desde sus inicios como profesionista. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, incluyendo 2 en Estados Unidos por el Institute of Industrial and Systems Engineers y el Premio Nacional de la Juventud en México. Además, es miembro de la Sociedad de Honor de Ingenieros Industriales Alpha Pi Mu. Ha liderado decenas de estudios logísticos para dar soporte a proyectos de inversión basados en el Total Landed Cost para empresas y multinacionales de las industrias automotriz, aeroespacial, alimenticia, agroindustrial, eléctrica, electrónica, metal mecánica, entre otras. También ha sido asesor en la gestión de diversos proyectos de soft landing de inversión extranjera directa para el gobierno de Sonora. Previa incursión a la consultoría, Octavio Sánchez trabajó para la industria automotriz y electrónica y también fue investigador de la Arizona State University, y en su cartera de clientes se incluyen decenas de empresas transnacionales en varios países, en empresas nacionales y el gobierno de Estados Unidos y México. Ha desarrollado soluciones analíticas y proyectos para empresas de giro comercial, manufactura de bienes de consumo, automotriz, aeroespacial, electrónica, logística y retail, entre otros. Además de su interés en la generación y potencialización de empresas, participa en labores de investigación aplicada, en conferencias internacionales y publicaciones en revistas indexadas. Muy, muy, muy bienvenido, Octavio Sánchez. Muchas gracias, Mayra, y muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, y ahora voy a darle la bienvenida, también con un gran gusto, de verdad que yo estoy muy emocionada y orgullosa de las mujeres que están participando con nosotros en este gran evento. Y entonces le voy a dar la bienvenida a Luz Angélica Ledesma Campillo. Bueno, ella es ingeniera industrial y de sistemas, egresada de la Universidad Tecnológica de México, con especialidad en Administración de Operaciones Industriales y en aspectos jurídicos y operativos del comercio exterior mexicano. Inició su trayectoria laboral en empresas norteamericanas del ramo eléctrico, electrónico y de cómputo, desempeñándose en las áreas de logística nacional e internacional. Desde el año 2000 es miembro activo de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones e Informática. Ingresó al Grupo Estafeta como gerente del recinto fiscalizado de la sección aduanera del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, adscrita a la aduana de Aguascalientes. Y en 2009 obtuvo la autorización como apoderada aduanal del Grupo Estafeta, siendo responsable de la operación de comercio exterior para las aduanas de Aguascalientes, Nuevo Laredo, Aeropuerto de la Ciudad de México, Aeropuerto de la Ciudad de Monterrey y Puebla. En 2016 ingresó a la industria de telecomunicaciones y de retail, trabajando en diseño de canales de abastecimiento y planeación de la demanda, manejo de inventarios y logística internacional,
gestión de equipos autodirigidos y liderazgo de proyectos de mejora operativa y de atención al cliente distribuidor en una reconocida empresa japonesa. Luz Angélica Ledesma es conferencista en temas de logística y despacho aduanal y catedrática para la especialidad en logística de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí en la materia de cadena de suministro internacional. Actualmente se desempeña como Customer Service Manager para la empresa italo-española Juguetes Famosa, que es fabricante líder de juguetes en Europa y una de las principales comercializadoras a nivel mundial. Bienvenida, Luz Angélica. Muchas gracias. Gracias a ti. Mil gracias, Mayra. Bye. Bueno, pues muy bien, pues demos inicio a este panel, ¿no? Aprovechemos el tiempo de nuestros panelistas. Y miren, como ya comentábamos al inicio, se ha hablado bastante sobre pues lo que es la regionalización, lo que es digamos, las oportunidades que existen, pero también los retos. Y en ese sentido, me gustaría iniciar con una primera cuestión, es ¿cómo lo ven desde sus empresas, digamos? Esta parte de regionalización, ¿qué tan factible se está volviendo desde su punto de vista? ¿Qué tanto realmente va a ser una oportunidad? ¿Qué tanto va a ser un reto? En ocasiones pensamos, no, bueno, la regionalización nos va a traer la oportunidad de pertenecer a la cadena de suministro, pero resulta que si no tenemos, digamos, la base de empresas, el conocimiento, etcétera, pues probablemente solamente veamos pues la posibilidad un poco lejana y haya otras empresas que se deban instalar aquí para cubrir esas necesidades. Entonces, desde su empresa, desde el cargo que ustedes tienen, su responsabilidad, ¿qué tanto ven esto como una pues factibilidad, oportunidades y también los retos que va a representar? Si quieren, pues vamos a iniciar con Cristina Burrola. Sí, muchas gracias, Gastón. Sí, yo creo que cuando empezabas esta conferencia hablabas de algunos de los retos que estamos viviendo ahorita mundialmente y hablábamos de una guerra económica, ¿no? Entre Estados Unidos y China. Ciertamente eso es una de las variantes que ahorita estamos enfrentando nosotros dentro de nuestras compañías, pero yo agregaría a eso lo que hemos aprendido durante los últimos 18 meses, ¿verdad? Esta situación que estamos viviendo ahorita con la pandemia y la responsabilidad que nosotros tenemos en cada una de nuestras empresas en construir cadenas de suministro que sean resilientes, que sean fuertes ante cualquier eventualidad. Y yo creo que esos factores están generando una tendencia hacia la regionalización. Definitivamente dentro de nuestra compañía es la manera en que estamos pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos nuestras cadenas de suministro más resilientes? Hemos estado teniendo muchas de las preocupaciones y de las cuellos de botella que estamos enfrentando toda la industria con proveeduría que no tiene capacidad, con proveeduría que está lejos, ¿verdad? Y que tiene problemas de COVID o que tenemos también problemas logísticos con todo lo que son los contenedores, la disponibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos pensando, cómo traemos nuestras cadenas de suministro cercas en punto de uso de nuestras plantas de manufactura. Tenemos una ventaja grande que somos vecinos del mercado más grande, ¿no? Del mercado de Estados Unidos, y cómo aprovechamos esa oportunidad que existe por tener esa proveeduría cerca dentro de lo que es el mercado más grande. Yo creo que eso llegaría a ayudarnos en diferentes aspectos, doctor, en cuestión de nuestra capacidad de respuesta, con los tiempos de ciclo, de los tiempos de lead time, ¿no? Que le llamamos, de entrega, más cercas, en cuestión de resiliencia, tener un suministro que fuera duplicado, ¿verdad? Que tengamos algunas fuentes dobles dentro de la cadena de suministro, nuestra flexibilidad con la capacidad. Entonces, me preguntas, ¿cuáles son las potenciales oportunidades? Yo sí creo que existen, ahí están. Nosotros estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos dentro de México nuestro nivel de
regionalización es alto. Tenemos un 80% más o menos de nuestra cadena de suministro regionalizada dentro de Norteamérica. Tenemos algunas oportunidades dentro de nuestra sección de Sudamérica, 43% solamente de nuestra cadena de suministro está regionalizada. Entonces estamos trabajando con iniciativas muy fuertes, ¿no? Que impulsen esa regionalización. Sí, Cristina, y de hecho, bueno, me llama la atención ahorita dentro del panorama que nos has presentado, cuando comentabas esta parte de contenedores, creo que ha llegado a, digamos, esta escasez, estos costos que se están generando en el transporte marítimo, ha llegado a ser ya tan impresionante que ya incluso es noticia para personas que no forzosamente están involucradas en logística, ¿no? Entonces, estas distancias que se tienen que cubrir, pues está siendo ya muy evidente que tenemos que tomar una decisión. Y eso que pues ahorita todavía no hemos hablado, estamos hablando de costos, pero no hemos hablado del impacto ambiental que eso genera, ¿no? Entonces, es otro aspecto ahorita ligándolo un poco con la conferencia del doctor Garza Reyes. En este sentido, digamos, desde el punto de vista de Juguetes Famosa, Luz Angélica, ¿qué tanto les afecta a ustedes pues estas distancias? ¿Tienen algunas cadenas que tengan distancias tan grandes, digamos, tienen plantas en lugares lejanos? ¿Cómo ven ustedes este tema de la regionalización? Bueno, el tema de la regionalización se ha tratado desde hace más de 20 años. Con la entrada del Tratado de Libre Comercio hace más de 20 años se había hablado y todas las empresas, todas las empresas decían si iban a regionalizar una parte u otra, pero nuestro principal proveedor definitivamente es China. En la industria en la que actual estoy y en la electrónica, ustedes van a ver, China provee el 90% de todo lo que es plásticos, resinas y ahora el problema de los chips. Entonces, íbamos hacia la regionalización, pero aquí en México es un hecho que el mercado de suministro para OEMs, bueno, los contract manufacturers, no estaba tan desarrollado. Todavía hace unos 10 años veíamos el clúster electrónico en Guadalajara, las maquiladoras en el norte del país, pero aún así nuestro principal proveedor seguía siendo China. Ahorita, con el aumento de los contenedores, esto es un impacto, pero nuestra secuela de la pandemia. Entonces, los contenedores que antes se conseguían en $1,500, ahorita están en precios, hay empresas que los consiguen en precios irrisorios de casi $20,000. O sea, esto impacta no solamente a los que son los fabricantes y distribuidores. Al final, ¿quién paga esto? El usuario final. Ustedes, nosotros, cuando vamos a comprar cosas para nuestros hijos, ahí está el gasto. Ok, juguetes. En insumos de papelería para la escuela, para los niños que están entrando, y comenzamos ropa, utensilios domésticos, todo lo que es electrónico, entonces nos va a impactar no sé, antes lo que comprábamos, ahora vamos a pagarlo con entre un 40 y 60% de aumento, inclusive hasta el papel, y entonces vamos a tener todo este problema. Ahora, regresando a la regionalización, ahora es cuando tenemos que enfrentar los principales retos de la regionalización aquí en México, que es, obvio, sustituir nuestros proveedores de China principalmente, porque es el proveedor de todo el mundo, sustituirlo aquí en México por regional. ¿Qué significa? Encontrar un proveedor que pueda darnos el servicio bajo las características que nos daba China, precio principalmente, y calidad, porque China ya está teniendo un nivel de calidad envidiable, ya no es el China de hace 30 años que decía, ay, está made in China, por eso no sirve. No, ahora que compite, y más, yo te lo digo de conocimiento por la industria electrónica. Ahora decías, no, lo mejor electrónico es hecho en Estados Unidos, y después decías, no, hecho en México, de los proveedores de partes y componentes de Guadalajara y de la industria maquiladora. China no se queda atrás. Su control de calidad es excelente. Entonces ahora tenemos que volver a buscar a proveedores en México que lo hagan excelente, porque todos se fueron. Desde hace 20 años, todos se fueron y decidieron mejor producir, vamos a hacer algo bien básico, cables y arneses. Se fueron a producirlo a China, cuando había productores hace más de 20, 25 años aquí con buena calidad. Ese es el principal reto, volver a desarrollar proveedores con la calidad. El siguiente es, se necesita financiamiento. Nosotros podemos encontrar a los proveedores para que produzcan partes, componentes, lo que quieran, inclusive nuestro producto terminado,
pero muchos requieren el apoyo para toda la cantidad de producción que necesitamos. Entonces, el apoyo normalmente puede venir del mismo cliente, de la empresa que les va a dar a maquilar, pero necesitamos, aquí es el apoyo gubernamental, en los 3 sectores de gobierno, el estatal, el federal y bueno, hasta el municipal. ¿Eso qué significa? Vámonos a la parte de impuestos, principalmente, ¿no? Es ese apoyo que se necesita, porque sí, nuestros gobiernos, también lo hemos visto en San Luis Potosí, dan mucho apoyo a las grandes empresas que vienen y ponen una planta y van a ofrecer la contratación de cientos de personas. Adelante, muy bien, pero también está la parte más pequeña. La otra parte es a partir de ese financiamiento y que los proveedores nacionales tengan la posibilidad de producir a las escalas que distribuidores requerimos, porque al final se tiene que comercializar y en grandes volúmenes. En ese momento el proveedor tiene que también buscar procedimientos nuevos para ver cómo va a entregar bajo las condiciones que requieran los clientes, como empresas como las que estamos nosotros representando, cómo ellos van a lograr suministrar bajo nuestras condiciones. Y eso también, al final, aparte de calidad y de tiempos, también se requiere economía, porque necesitamos, al final de todo, buenos precios. Eso que los buenos precios nos lo da el mayoreo, por ejemplo. Entonces, todo eso va impactado y al final, ¿quién nos tiene que ayudar? Ay, y qué pena, porque todo el mundo queremos que el gobierno nos ayude, pero es precisamente todos los planes que el gobierno tenga. Recientemente, precisamente, la Secretaría de Economía está revisando el plan otra vez de lo que es la industria maquiladora en el norte, ¿no? Pero también hay que ver hacia el sur, bueno, hacia el sur y hacia el centro. Claro, o sea, de alguna manera lo interesante es que sea como un sistema, ¿no? Hay diferentes componentes que es necesario activar. Fíjate que me llama mucho la atención lo que comentabas justamente sobre al momento de regionalizar, esta parte de que se perdió un poco respecto a las empresas que ya estaban instaladas o la parte educativa incluso. Por ahí hemos revisado algunos reportes que nada menos en el sur de Estados Unidos, como hubo empresas que se deslocalizaron, incluso las carreras que formaban a los ingenieros de manufactura giraron un poco hacia la parte management. Entonces, ahora que buscan traer estas empresas de manufactura, el ingeniero de manufactura formado, al menos en el sur de Estados Unidos, no tiene las competencias que, por ejemplo, sí tienen los ingenieros de manufactura en México, que pues han tenido pues mucho tiempo trabajando en eso y aunque se deslocalizaron algunas, todavía pues hay mucha manufactura en el país, ¿no? Entonces, sí es un tema interesante. Por ahí incluso hemos escuchado también esta propuesta de ver a los proveedores locales como el inventario de seguridad, es decir, pensando este tema de resiliencia, pensar que el proveedor local, aunque puede ser un poco más caro el que él provea, porque todavía al inicio tal vez no tenga los costos de China, pues al menos verlo como que en caso de ruptura, ese proveedor local, pues es mi inventario de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que sí hay muchos elementos muy interesantes. Y antes de dejarte ir, Luz Angélica, para pasarle la palabra a nuestro buen amigo Octavio Sánchez, ¿habrá interrupción de juguetes este diciembre? Tú que estás en juguetes. Bueno, obvio esperamos que no, esperamos que todos los niños de México, Santa Claus y los Reyes Magos les lleven sus juguetes, pero a buen precio. O sea, claro, lo que queremos es no impactar el mercado. El aumento de los plásticos nos impactó, por lo menos en nuestro sector. Entonces, ¿qué significa? Que el juguete aumenta el precio. Ahora, el contenedor aumentó, pero irrisoriamente aumenta el precio. Y ahora viene la parte de los chips. Va a aumentar el precio, porque mucho juguete que manejamos es electrónico y requiere chips y partes y componentes electrónicos. Va a aumentar. Entonces, ahora lo que queremos es entonces pues, que los niños lean, ¿no? No, pero sí va a haber, pero el problema es que no va a haber al costo, por lo menos, del año pasado. Así es. No, pues bueno, hay que avisarle a Santa y a los Reyes Magos que hagan sus pedidos con tiempo, ¿verdad? Para evitar esa congestión. Muchas gracias, Luz Angélica. Bueno,
Pues, y en este sentido, Octavio, desde tu experiencia, digo, sabemos que tienes mucha interacción con empresas en México y en Estados Unidos. ¿Cómo has visto tú este comportamiento al momento de tomar la decisión en cuanto a regionalizar, ¿no? O sea, ¿qué tan real estás viendo esa toma de decisiones? ¿Qué retos está representando para ellas? Y bueno, desde tu punto de vista en México, ¿qué tendríamos que estar pues haciendo ya para que eso realmente represente una buena oportunidad? Gracias, Gastón. Esperemos que Santa no vaya a querer entrar por Long Beach, porque entonces sí no van a llegar, ¿verdad? Eh, bueno, desde mi perspectiva, pues no somos una empresa manufacturera, sino de consultoría. Entonces, el tipo de servicios que ofrecemos nosotros son más relacionados a la planeación y el diseño de la cadena logística, ¿no? Y en ese aspecto, pues muchas veces relacionado a cómo localizas una planta de una manera óptima. Y entonces me gustaría mi comentario llevarlo un poquito por ahí, ¿no? Desde la perspectiva de diseño, cómo sería. Y en lo más básico, en realidad, lo que está buscando una empresa cuando abre una planta o cuando diseña su cadena, finalmente es entregar, como decía bien ahorita Luz Angélica, entregar el producto lo más barato que pueda a su cliente final, ¿no? Y su cliente final puede ser dentro de un eslabón de la cadena o puede ser el cliente final, ¿no? El consumidor. Y entonces aquí hablamos de lo que comentamos, el total landed cost. O sea, cuánto me cuesta finalmente llevar ese producto al cliente final. Y aquí se involucran muchas cuestiones, como obviamente pues la mano de obra siempre es una relevante, ¿no? Que es una mano de obra barata, pero productiva, ¿no? Lo que quieres es que el costo por unidad sea eficiente. Logísticamente, obviamente, es muy importante y ahorita más relevante, como ya comentaban. Entonces buscas pues, localizar tus plantas de manera de que el costo de transporte se minimice, pero también el costo del inventario en tránsito, el costo del inventario de seguridad que necesitas para gestionar esa cadena y otros costos que se involucran, como el riesgo, por ejemplo, y cómo mitigas el riesgo, ¿no? Entonces, este costeo es relativamente fácil de calcular y de analizar, pero muchas veces va sentido opuesto de lo que comentaba Cristina, que es esa flexibilidad, ¿no? El rapid response, o sea, cuál es la capacidad de tu cadena de suministros de reaccionar a cambios, sobre todo bruscos como los que estamos viendo hoy en día. Y esa flexibilidad, como bien decía Cristina, se obtiene reduciendo el lead time, el tiempo de ciclo, y reduciendo los inventarios. O sea, necesita hacer una cuestión operativa ahí. Y entonces, mientras es relativamente fácil estimar los costos para el diseño de la cadena, no es tan fácil estimar el valor de esta flexibilidad, ¿no? Y por ahorita se planteaba esa pregunta, de hecho, y es una buena manera de ver lo que bien comentabas tú. ¿Estaría una empresa dispuesta a pagar un sobrecosto por el mismo producto que obtiene en otro lado, dado que ese proveedor tendría una mayor capacidad de reaccionar a cambios de demanda? O sea, estás como pagando un sobrecosto por un seguro por si se llega a ofrecer, ¿no? Y bueno, yo creo que a final de cuentas el potencial va a ser sí muy alto, pero a fin de cuentas va a haber productos que sí hace mucho sentido regionalizar, habrá productos que no hace sentido regionalizar con todo y lo que estamos viviendo, y habrá otros productos que tal vez sea una mezcla de ambos, ¿no? Como tú decías también, a lo mejor tener un buffer local, pero tener un proveedor externo, ¿no? Y ya nada más redondeando mi comentario en base a esto, esta es la parte, digamos, analítica del diseño de la cadena, de cómo buscas optimizar tu cadena y acercarte a los puntos de consumo, la regionalización ayuda y todo esto. Pero en el análisis de todas las empresas, cuando van a localizar una planta, viene, digamos, un set de factores o variables más allá de esto, donde ya entra ahora sí la disponibilidad de mano de obra calificada en base a las necesidades de cada empresa. Pues aquí ven cuál es la población económicamente activa de la ciudad, cuál es la PA disponible, cuál es la seguridad, el nivel de seguridad y de calidad de vida, sobre todo si va a haber expats trabajando en esa planta, la disponibilidad de servicios, si requieren energía eléctrica de alta tensión, si requieren de gas natural. Muchas veces la disponibilidad de naves de inventario pareciera a lo mejor ilógico, pero puede ser la razón que incline la balanza a una ubicación u otra. Y obviamente los incentivos, ¿no? Fiscales y no fiscales. Igual ahorita más al ratito les platico un caso muy específico de cómo los incentivos pueden también alterar las decisiones de las empresas, ¿no?
Sí, Octavio, fíjate que, bueno, pues otra vez el tema de tener realmente un sistema, ¿no? Que esté alineado de tal manera que pueda ofertar a las empresas que se quieran instalar y a las pequeñas que quieran integrar esas cadenas, todo el ambiente necesario para que se pueda hacer de manera competitiva. Entonces, pues yo creo que ya en esta primera ronda podremos dejar como una enseñanza el hecho de que necesitamos pues digamos, construir ese sistema y donde los diferentes actores estamos llamados, digamos, la academia, la empresa y gobierno, a poder alinear esfuerzos para poder, pues digamos, llegar a ser competitivos, ¿no? Bueno, seguramente que mi colega, la doctora Elizondo, tiene ahí una batería de preguntas, así que pues no quiero monopolizar la palabra, doctora. Adelante con tus preguntas. Al contrario, pero sí, ya estoy muy ansiosa para saber y conocer y preguntar. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarle a Cristina lo siguiente. A mí me parece que, bueno, aunque se ha hablado mucho de regionalización y realmente no es un concepto nuevo, ¿no? Nada más que ha tomado mucha fortaleza últimamente, porque finalmente, de una manera, vamos a decir, de conceptos, de principios, pues la cooperación es buena, ¿no? La sinergia es buena, lo sistémico, ¿no? Las relaciones son buenas. Pero yo creo que al menos, por ejemplo, en lo que es la región de Latinoamérica, no, todavía no se llega a eso. Hay relaciones más bilaterales en general que todavía lleguemos a una cuestión multilateral propiamente dicha. Pero a mí me gustaría saber qué piensas de esto y saber tu opinión acerca de en esta regionalización que quisiéramos tener, ¿tú cómo verías cuáles son las fortalezas que como región, ¿no? Hablando de Latinoamérica particularmente, o si a lo mejor tú ves subregiones, ¿no? Seguramente, existen, ¿qué fortalezas tenemos? ¿Qué oportunidades, qué debilidades, qué amenazas, tratando de ser así muy estructurada con una cuestión FODA, ¿no? Pero nosotros en particular, Latinoamérica, ¿qué tenemos en esas características? ¿Tú qué piensas, Cristina? Sí, claro. Y bueno, lo comentaba en mi participación anterior, en la pregunta anterior. Fortalezas es nuestra situación dentro del mapa, ¿no? ¿Dónde estamos localizados? ¿Dónde tenemos el comercio tan grande que tenemos aquí pegado a nosotros? Eso es, yo creo es una grande fortaleza. En el caso de Sudamérica, obviamente casi nosotros, nuestra mayor intención en el mercado de Sudamérica es más que nada el mercado local. No exportación, pero el mercado local. Pero separando esas dos, como tú dices bien, lo hacemos en subregiones, ¿no? Dentro de Latinoamérica, 16 países, manejamos 6 subregiones. Y hay fortalezas en cada una de ellas. Como tú lo mencionas muy bien, nuestros acuerdos comerciales que debemos de seguir impulsando hacia ellos, ¿verdad? Para seguir aprovechándolos y para ofrecer todavía esas mejores ventajas en un costo competitivo, todavía son bien muy bilaterales. Pero a pesar de que son bilaterales, todavía no manejamos el máximo potencial que pudiéramos tener de aprovechar esos acuerdos bicomerciales. ¿Y qué me refiero con eso? Yo tengo proveedores aquí en México que son proveedores para nuestras plantas en Brasil y nuestra cadena de suministro está terciarizada, que quiere decir que mando yo todo eso consolidado hacia Estados Unidos, consolido más y luego mandamos para Brasil. Yo con eso yo pierdo ese acuerdo bilateral que tenemos con Brasil, ¿verdad? Ahora, también existen regulaciones entre contenido local que debemos tener nosotros para poder ser importados sin tasas ni tasas, las tasas tarifarias. Como nuestros proveedores, trabajamos con nuestros proveedores aquí para incrementar esos contenidos locales de México, porque ellos también tienen proveedurías globales que no me permiten a mí tener ese beneficio de importar en Brasil. Y Brasil es un país que tiene tarifas muy castigadoras, ¿no? Para el mercado de importación, para importar en Brasil. Ellos son un gobierno proteccionista. Entonces, eso es otra de las cosas que me gustaría mencionar.
Yo creo que ahorita también vamos a ver algunas, con esta guerra de tarifas que estamos viendo, trade war que estamos viendo entre China y Estados Unidos, gobiernos que son proteccionistas, ¿verdad? Que mi economía, entonces, hagan penalizaciones en ese sentido. Pero creo que dentro de Latinoamérica tenemos gobiernos que son colaboradores y que queremos apoyarnos en unos a otros, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las ventajas que me gustaría mencionar ahorita en esta pregunta, Mayra. De acuerdo. Gracias, Cristina. Te agradezco mucho la respuesta porque en efecto yo creo que estar conscientes, conocer bien a fondo y entender, ¿no?, las fortalezas, las debilidades, las amenazas, pues nos pueden ayudar a trazar estrategias para esta regionalización que sea mejor, o por ejemplo esas opciones de subregionalización, las que comentaba, ¿no? Pero además es interesante porque yo creo que esas posibilidades, vamos a decirlo así, de combinaciones, ¿no?, pueden aumentar fortalezas, disminuir debilidades, por ejemplo, y otra combinación diferente puede aumentar debilidades, disminuir fortalezas. Entonces yo creo que eso solo se puede hacer plantándose muy bien en la realidad, ¿no? No imaginar cosas que no pueden ser o son puros deseos, sino ser pues más realistas y objetivos en ese sentido, conocernos, ¿no?, como región, como latinoamericanos, y te agradezco mucho tu respuesta. Entonces, yo quisiera ahora preguntarle y hablar con Luz Angélica, porque yo pienso que para esta regionalización deben exacerbarse estas características que le he leído un concepto bien interesante, que son cadenas de suministro bambú, que son cadenas que tienen características de que son robustas, ¿no?, son fuertes, son flexibles y son resilientes, como el bambú. Entonces así se les llama ahora a esas cadenas. Yo creo que las cadenas regionales, las cadenas de suministro regionales deben cumplir con esas características. Nos hemos dado cuenta que eso es importante, pero tal vez no son las únicas características. ¿Tú qué me podrías decir de eso, Luz Angélica? Bueno, la cadena de suministro bambú lo dice todo. Ahora, hablando de México, o bueno, si quieres de América Latina, las podremos tener porque tenemos de lo que platicaba Cristina, una ventaja que tenemos mucha gente, mucha mano de obra, y no la vamos a despreciar porque sí, la mano de obra china es súper barata y todo el mundo sabemos las condiciones en que trabajan y luego historias de terror y todo eso, pero es muy económica. Pero aquí también, nuestra mano de obra es económica y la que es especializada es súper especializada y también es más económica. Entonces, por ahí podemos entrar entre las ventajas que tenemos en la parte de lo que comentabas de la cadena de suministro bambú. Pero también vamos a ver que tenemos unas restricciones, y lo vamos a ver, es la parte de seguridad, que esa es una restricción que tenemos en toda América Latina. Sí, honrosas excepciones, vamos a ponernos a hablar de Uruguay y de Paraguay, o sea, pero en general la cadena de suministro ya llegando local no es segura. La probabilidad de que te secuestren un barco es súper remota. O sea, no va a llegar un pirata y te va a robar. No estoy diciendo que no exista, pero es muy remota. La probabilidad de que te secuestren en el ferroviario también es remota, pero vámonos a la otra parte, ya a la terrestre carretero, ahí comenzamos con el problema, porque podemos tener tránsitos carreteros por ejemplo, buscar una proveeduría en Colombia, Guatemala, bueno, ahí pasamos por el canal de Panamá y bla, bla, pero ahí comienza el problema, y entonces todos decimos, no, es más seguro el marítimo ferroviario. Eso también es lo que no nos aporta mucho en la cadena de suministro bambú. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hacer una inversión muy fuerte en la parte de seguridad. Entonces vamos a comenzar otra vez el huevo de la gallina y terminamos pidiendo el apoyo gubernamental. Ahí vamos a terminar. Y no estamos diciendo que en las empresas grandes o pequeñas, o inclusive como personas, nos regalen. Pero
ayúdenos en algo, ¿no? Y empezamos con situaciones muy feas, que si fue la corrupción, que si fue hace años, pero al final necesitamos el apoyo gubernamental y también en la parte que bien dice Cristina, de los tratados de libre comercio, que en vez de ser multilaterales terminan siendo bilaterales, y en el proteccionismo que los propios gobiernos de América Latina tenemos, porque o sea, yo entiendo a los gobiernos, tienen que proteger su industria, y entonces a los que estamos afuera no nos permiten entrar. Eso pasaba todavía hace 2 años con Argentina, que estaban muy fuerte en la parte de la importación de producto terminado. Entonces, y había que mandar partes y componentes para que ella terminara nada más ensamblando. Era el mismo producto, pero nomás lo ensamblaban y ya, entonces tenían una preferencia arancelaria, bla, bla, bla. Entonces, todos los gobiernos en América Latina lo hemos hecho. Esas serían restricciones precisamente para la cadena de suministro bambú, porque podemos decir que somos muy flexibles, pero hay partes en donde que no podemos controlar. Por ejemplo, las preferencias arancelarias de otros países, o la seguridad que no nos apoya, ¿no? Ahora, vamos a hablar más específicamente de México. Ahora, los cambios en la ley del outsourcing. Sí, entiendo, había muchas empresas que hacían contubernios y todo eso, pero a las que no los hacíamos nos están afectando, porque ahora decimos, híjole, tenemos que cambiar nuestros objetos sociales. Antes todas las empresas tenían unos objetos sociales muy amplios para que cualquier cosa entrara, ahora lo tenemos que restringir para no precisamente entrar o desviarnos de la ley del outsourcing. Entonces, ahí tampoco estamos teniendo la flexibilidad que teníamos antes, es decir, oye, yo no me dedico por ejemplo, ni me voy a dedicar al despacho aduanal, ni me voy a dedicar a producir o a fabricar, no me voy a dedicar a transportar. Entonces yo contrataba a otras empresas, ¿no? Y ahí ellos nos apoyaban en esa cosa que no era parte de nuestro objeto, bueno, de nuestro negocio. Ahora, no, sabes que a todos los que te ayudaban, mételos. A todos los que eran implant en nuestros proveedores, ahora, ¿qué dice el proveedor? Este implant lo tengo aquí y entonces el implant es mío o es tuyo, pero está trabajando aquí en mi planta, entonces, ¿cómo lo protejo o cómo me protejo por la ley del outsourcing? Entonces, todas esas cosas no ayudan para obtener la cadena bambú. Espero haberte respondido la pregunta. Sí, muchas gracias. Pero además muchas de estas cosas que mencionas me hacen pensar en el concepto de regionalización, ¿no? Que debería ir mucho más profundo, ¿no? Y realmente pensar esa cooperación, pero no solo entre cadenas o entre países, sino que permea la población, ¿no? Que haya más empleos, que haya mejor pagados, que haya más capacitación, que haya más distribución de las cosas, bueno, en cadenas que tengan, por ejemplo, cómo trasladar lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, en foros como este, en nuestro quehacer diario, en la cuestión logística, cómo llegar a que otras cadenas también de la región, que tienen que ver, por ejemplo, con suministro de alimentos, con suministro con bancos de sangre, cuestiones de ese tipo, también se beneficien del conocimiento, de la cooperación, de la regionalización. Y yo creo que es algo que debemos considerar como importante, pues por ese mismo concepto, ¿no? De ayudarnos, de quiénes somos, del mercado que somos, de la población que somos, de los grupos que somos y lo que tenemos en común. Muchas gracias, Luz Angélica, porque eso a mí lo que comentaste me abrió la mente a esas cosas que para mí son importantes, como sé que lo son para Cristina. Y entonces, Cristina, oye, María, me permites nada más hacer un punto, porque esta interpretación punto de Luz Angélica tiene totalmente un clic en los retos que estamos enfrentando ahorita, ¿no? Y que considero importante resaltar como claves para abrir puertas a una regionalización. Obviamente nosotros tenemos que tener una flexibilidad como país, como gobiernos, como industria, como comunidades para las inversiones. Y ella tocó puntos bien críticos para que los inversionistas, compañías externas vengan y se localicen aquí y puedan ayudar a desarrollar ciertas capabilities, ¿verdad? Técnicos que yo veo más grandes para poder desarrollar nuestra
proveeduría que nosotros necesitamos, y un aspecto de seguridad, un aspecto de falta de alineación con los gobiernos que serían nuestros clientes, está faltando ahorita. Estas nuevas regularizaciones como el outsourcing generó muchas inconformidades, ¿no? De todas las arreglos que tuvo que hacer cada una de las empresas para poder cumplir con esa nueva regularización. Entonces, yo creo que hay aspectos que nos están quitando esa flexibilidad, ese poder de convencimiento de que México es un país bueno o de que Latinoamérica es un país. No desconozco mucho de políticas o de nuevas regulaciones en otros países que, como en México, como está pasando aquí, que nos estén quitando este poder de convencimiento, ¿no? De venir e invertir aquí. Estamos trabajando con proveedores en este esfuerzo de crecer nuestra regionalización para que hagan sus inversiones aquí, para ponerme las plantas cerca de nuestras plantas de manufactura aquí, cerca de Estados Unidos. Y han estado teniendo problemas hasta con una visa, ¿no? Para venir y capacitar a nuestro personal mexicano que ellos contratan aquí, pero necesitamos desarrollar eso. Entonces yo creo que esas puertas, un mayor trabajo con nuestros gobiernos, de abrir esas puertas también a la inversión extranjera, a la capacitación de nuestros personales y a tener esas capacidades que ahorita no contamos con ellas, ¿no? Entonces nomás quería hacer ese punto, porque ese es un punto. No. Por favor, este espacio es de ustedes, por favor, es de ustedes. Pues sí, eso que dices me parece muy interesante, porque creo que estamos tocando otros puntos más finos de lo que es regionalización, ¿no? O sea, nosotros nos imaginamos, este país coopera con este, pero es mucho más profundo, ¿no? Que eso. Hay muchos detalles. Es un problema complejo en realidad, ¿no? Incluso, si me permites, doctora, fíjate que por favor, comentó Luz Angélica y Cristina. Perdón, Octavio, te estamos ahí tu palabra, pero simplemente quisiera resaltar que además es dinámico, porque efectivamente otros países están haciendo algunos ajustes, Panamá, Costa Rica, Guatemala, y entonces estamos en un ambiente cambiante en el cual estamos ajustando constantemente para mantener, digamos, más bien para crecer las capacidades, mantenernos competitivos. Entonces es bastante interesante cómo esta cuestión de regionalización, pues no podemos verla, primero tenemos que verla como sistémica y luego verla que se está transformando constantemente. Perdón, Octavio, pues ahora sí, adelante. No, pues muchas gracias, al contrario, de eso se trata. Y Octavio, yo te quiero preguntar algo. Yo tengo una enorme curiosidad de saber, con base en tu experiencia y en el trabajo que haces, ¿cómo involucras, cómo operacionalizas esta cuestión de regionalización en las propuestas analíticas para la solución de problemas en las cadenas de suministro? Gracias, Mayra. Finalmente, creo que digo, lo describí muy rápido tal vez, pero finalmente ese es el análisis que vemos, ¿no? Y las empresas, ellas mismas hacen estas matrices de decisión en las que consideran todos estos factores. Nosotros participamos mayormente en el cálculo de los costos, ¿no? Pero sí, un punto muy importante yo creo que es eso, ¿no? O sea, la regionalización no significa que esté cerquita nada más, ¿no? Correcto. O vaya, sí, en términos geográficos, pero ya la flexibilidad de la cadena no te lo da eso. Y un ejemplo que está muy de moda ahorita, el papel de baño. Pocas cadenas de suministros como el papel de baño están tan regionalizadas, ¿no? Casi todos los países del mundo son autosuficientes en la producción de papel de baño. Más sin embargo, les movimos un poquito la demanda y tronó. Porque la flexibilidad no te lo da nada más que esté cerca, vaya. Son muchos factores, capacidades de producción, variedad de productos, cómo planeas tu producción, qué información tienes de tu cadena de suministros, cuántos eslabones adelante. O sea, hay una serie de factores que te afectan eso, ¿no? Entonces, en términos del análisis de cómo lo vemos, creo que redundan un poco en lo mismo que ya había dicho, pero ¿cómo se prepara México? ¿Qué tenemos que hacer para estar listos para esta regionalización? Creo que es la pregunta de toda la vida, ¿cómo nos volvemos más competitivos? Porque a final de cuentas, lo que quieres es ser más competitivo para la empresa.
Hay factores externos geopolíticos que ya comentaron, económicos como las tarifas marítimas que ahorita están desbordadas totalmente, no nada más para las multinacionales. Yo tengo un cliente de mid-market aquí local que está pagando 10 veces más en su costo de contenedores China Ensenada. Entonces, a todas las empresas les afectan y eso va subiendo, o más bien va bajando en la cadena de suministros hasta golpear a las multinacionales, ¿no? Entonces, los retos siguen siendo esos, ¿no? Desde la perspectiva un poquito analítica, cosas que vemos que afectan esto, el transporte. O sea, sí estamos muy cerquita a Estados Unidos y nuestro transporte es muy de norte a sur, pero aún así, el transporte está muy enfocado en las grandes empresas, en las multinacionales, por ejemplo, las automotrices, y esto ocasiona que, como comentaban ahorita Cristina y Luz Angélica, haya esta cuestión de que para las medianas o para la proveeduría local es muy difícil desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sonora, en la frontera principal en México-Estados Unidos, es la frontera de Nogales, y el único tránsito multimodal que se permite es el de Ford, de la planta de ensamble de Ford que tenemos aquí en Hermosillo. Si una pyme o cualquier otra empresa, incluso multinacional, quiere cruzar multimodal en Nogales, no es posible, ¿no? El transporte ferroviario es lo mismo. Si una pyme solicita una cotización para mover sus productos por tren, muy seguido es más caro moverlo por tren que moverlo por tráiler, ¿no? Por tierra. Entonces, el transporte es algo fuerte en México. Y luego vienen los integradores logísticos, que siguen siendo muy limitados y muy alineados a las grandes exportadoras. Pero si tú eres alguien diferente, no hay integradores logísticos que te ayuden a tener una logística eficiente, ¿no? La mano de obra sigue siendo muy abundante, pero a la vez creo que tenemos que dejar de querer explotar la disponibilidad de mano de obra, porque la tendencia es que va a la baja, no a la alza, ¿no? Y ya vimos los casos de la industria textil hace años o la industria arnecera que llegó a las fronteras y se tuvo que ir porque la mano de obra ya no era el justificante para estar ahí, ¿no? Y seguramente otras industrias van a ir sucediendo lo mismo. ¿Qué más? El apoyo, ahorita comentaba Luz Angélica mucho sobre el apoyo y cuestiones de financiamiento, por ejemplo, para poder cumplir los términos de pago de las grandes empresas. Pero también si pensamos en la creación de proveedores locales, pues la verdad de las cosas es que en México no hay muchos instrumentos de inversión disponibles, ¿no? No hay capital semilla, no hay capital de riesgo, no hay venture capital. Entonces, si tú quieres o tienes tu ilusión de volverte un proveedor automotriz, ni siquiera Tier 1, Tier 2 o Tier 3, pues tristemente, pero si no te apoya el gobierno, tus posibilidades son muy, muy bajas, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer, ¿no? Claro. Y ya para cerrar, último que se me ocurre, el transporte marítimo, ¿no? La verdad de las cosas es que tenemos puertos de altura de clase mundial, como Manzanillo o como se está desarrollando Lázaro. Pero, por ejemplo, tenemos el puerto de Guaymas, acá en Sonora, que está bastante abandonado, ¿no? Tiene una ruta de cabotaje para contenedores, el patio de contenedores es muy limitado, la terminal no existe formalmente. El sexenio pasado se dijo que se iban a invertir 6,000 millones de pesos en el puerto para poner una que otra grúa de muelle, para equiparlo un poco. Solo se invirtieron 1,000 de los 6,000 y fue endragado. Entonces, pues en realidad la operatividad del puerto no se vio afectada. Y es bien importante, o sea, es muy importante la disponibilidad de transportes marítimos, incluso con la regionalización, porque de algún lado va a llegar el insumo, ¿no? Aunque esté regionalizada una porción de la cadena. Y, por ejemplo, hace un tiempo hicimos un estudio de la competitividad de los clústeres automotrices en México y era muy curioso porque Hermosillo aparecía en media tabla, pero si agregabas la variable Puerto de Guaymas con una ruta eficiente de contenedores, se te iba a los primeros lugares en competitividad. Y es esta cuestión de tener transporte eficiente y barato, ¿no? Entonces creo que son de esas cosas que desde hace muchos años traemos en el radar. Y si no las arreglamos, la oportunidad de regionalización se nos va a ir de largo, ¿no? O sea, no va a parar aquí. De acuerdo. Gracias, Octavio. Yo te agradezco también mucho todas estas respuestas, porque con estas voy a regresar a mi salón de clases, ¿no? Para decir
cómo los modelos son muy bonitos, pero los modelos son complejos y estamos hablando de cadenas de suministro y de regionalización, porque incluyen cuestiones cuantitativas, de las que les gustan mucho a los ingenieros, pero también cualitativas, ¿no? Cómo medir la flexibilidad, el apoyo, la facilidad de negociación, ¿no? ¿Qué tipos de distancias existen? No solo la geográfica, sino la buena voluntad, a lo mejor, ¿no? Hasta eso de los que están dirigiendo y tomando decisiones en las cadenas. Entonces, gracias porque mi clase de lunes está lista. Entonces, bueno, vamos a terminar esta otra ronda diciendo que, bueno, es un problema complejo, ¿no? Esto de la regionalización que tiene muchas aristas, muchos detalles, pero que como región, ¿no? Latinoamérica debe tener muy claro cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas, las oportunidades. Y bueno, con esto cerraría yo esta ronda, querido Gastón. Claro, muchas gracias, doctora. Fíjense que a mí me dejó mucho ahora pensando lo que estuvieron comentando, porque hace tiempo, de hecho, se hablaba ya de este tema de proximidad. Es decir, cuando quiero atraer a una empresa, pues no solamente se trata de ofrecerle lo que ya comentaron, proximidad geográfica, sino incluso ir por aquellas donde haya proximidad cultural, proximidad institucional en cuanto a procesos que compartan, que conozcan, pero algo que también me llamó la atención es incluso proximidad en cuanto a valores, es decir, aquellas que compartan este hecho de si están de acuerdo con la forma de operar que podrían tener en México. Por ejemplo, sea si van a ir más a costo o más a buscar también tener una digamos, relación con la sociedad diferente, ¿no? Basada en innovación o en otras cosas. Incluso la proximidad tecnológica, si van a requerir robotizar o no. Pero algo que ahorita ya estuvo aquí en el ambiente es el tema de la proximidad en cuanto a tiempo. Seguramente por ahí ustedes habrán leído, perdón, el libro de Connectography de Parag Khanna, donde justamente dice, bueno, la geografía se decía que era destino, pero ahora con la infraestructura podemos ser más cercanos. Puede ser que un lugar esté lejano geográficamente, pero con tecnología en la infraestructura, tener una buena infraestructura, una buena tecnología de comunicaciones, va a estar más cerca que el que esté a un lado del proveedor, si es más confiable, ¿no? Entonces, en ese sentido, la variable confiabilidad que puede aportar la tecnología y la infraestructura se vuelve muy importante para esta proximidad real en cuanto a los tiempos de entrega, los lead times, ¿no? En este sentido, hemos visto, desde el IMT hicimos un análisis en el tema de confiabilidad de los tiempos de tránsito, y si nosotros revisamos el LPI, el Logistics Performance Index de Banco Mundial, vamos a ver que México está a la mitad de la tabla. Esto implica que en los tiempos, los lead time, no son tan confiables, digamos, tampoco son los peores, pero en realidad ahí tenemos mucho, pues digamos, para trabajar, ¿no? Es decir, es cierto que qué bueno, estamos a un lado del mercado más grande del mundo, pero ¿qué tenemos que hacer entre la parte academia, empresa, gobierno, para que esos tiempos de entrega, si decimos va a ser el martes a las 8 de la mañana, pues sea el martes a las 8 de la mañana, no, pues más o menos por ahí un día antes, un día después, ¿no? Y creo que ahí ese ejemplo pone de manifiesto que hay muchos actores que tienen que intervenir, porque si lo vemos por un lado, a veces diríamos, no, esa es cuestión de la empresa, pero no, porque va sobre una infraestructura que también es responsabilidad de la autoridad. Luego también uno puede decir, bueno, eso es la autoridad y la academia no tiene que ver. No, porque también la academia tendría que construir modelos que puedan ser aplicados para mejorar esa confiabilidad, incluso desarrollo de algún software, etcétera. Desde este punto de vista, ¿qué opinan ustedes? Así de manera más o menos libre, digamos, para no seguir un poco el rol de los que habíamos seguido de a quién le preguntábamos primero, pero ¿quién quiere participar, digamos, opinando sobre qué tan importante ven ustedes desde las operaciones que llevan día con día la parte de confiabilidad? ¿Consideran que esto podría ser un detonador de la regionalización? Claro, sabemos que puede ser uno de tantos, desde luego, pero ¿qué peso le darían ustedes a esto? Al tema de coadyuvar todos, digamos, desde diferentes aspectos, por ejemplo, la parte de autoridad con la infraestructura, vamos a decir carretera, portuaria, etcétera, pero también la infraestructura de telecomunicaciones, por el otro lado, la academia aportando modelos, software, etcétera, para ayudar a coordinar a los actores. Y por parte de las empresas, pues también mejorar esos procesos para hacerlos más fluidos y de esta manera
que realmente entre todos nos ayudemos a que los tiempos se cumplan, digamos que podría ser un elemento clave, más allá de estar cerca, pues decir realmente me cumplen la entrega. ¿Qué opinan sobre esto? Pues sí, si gustan, empiezo Adelante, yo. Octavio. Eh, es muy importante porque voy a sobresimplificar un poco. Pues la realidad es que en la cadena de suministros lo que te mata es la variabilidad, no el tiempo de entrega, no el ciclo, vaya. Porque si al diseñador de la cadena le dices, me vas a entregar en 45 días, pero siempre va a ser exactamente a las 8 de la mañana del día 45, tú diseñas tu cadena acorde a eso y funciona relativamente bien. Pero si me dices, te voy a entregar en 5 días, pero a veces es en 1 y a veces es en 15, me vas a traer con sobreinventario la mitad del tiempo y me vas a traer corto la otra mitad del tiempo, ¿no? Y además, a nivel estratégico y de diseño se dice bien suave, ¿no? Aquí lo platicamos y suena ameno y todo, pero cuando lo llevas a un nivel operativo dentro de la planta, es caos total, ¿no? O sea, no te deja trabajar. O sea, tienes a tus compradores que no pueden ni poner las órdenes de compra del día porque andan correteando piezas por un lado y tratando de desplazar inventario en exceso por el otro. Entonces, yo creo que tocas un punto muy importante. La variabilidad es de lo que más debemos de cuidar al diseñar infraestructura y también servicios, como bien comentas y todo, ¿no? No es nada más que mi carretera esté bien, también que a mi proveedor logístico sea el adecuado, ¿no? Así es. Sí, de mi parte opino lo mismo, Gastón. Yo creo que cuando tú trabajas con la metodología Six Sigma, ¿no? La primera cosa que tú te enfocas es disminuir tu variación de tu proceso, ¿no? Porque eso realmente mata mucho el capability de cualquier proceso, la capacidad que puede hacer el resultado. Ya después, cuando tú atacas esa variabilidad, te enfocas en mejorar el promedio, ¿no? Que en este caso son los 45 días que menciona este, aquí Octavio. Pero yo te diría, yo no estaría contando con 45 días de tiempo de ciclo tampoco, ¿verdad? Serían las dos, pero definitivamente la variabilidad es lo primero que queremos atacar. Nada como la confiabilidad que tenemos en nuestra cadena de suministro de que si me vas a entregar en este tiempo, me lo entregues. Entonces, ese es un elemento clave. Creo que también en tu pregunta había un elemento de trabajar juntos para lograr eso, ¿verdad? Universidad, empresa, sector privado, sector público. Y eso es otra cosa que también considero sumamente importante. Creo que hay elementos que no podemos atacar solo el sector privado, perdón, el sector privado. Hablaba yo de cómo con conjunto con con el sector privado podemos atacar esas inversiones en la estructura que se necesitan, en las prioridades que se necesitan, ¿verdad? Un conjunto con las universidades, qué competencias, ahorita decía Mayra, ¿no? Ya tengo lista la clase de lunes. Si tenemos este tipo de conversaciones entre empresa privada o sector privado y universidades, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué son las competencias que vamos a necesitar en el futuro? Ahorita estamos viendo un enfoque hacia tecnologías, un enfoque en la cadena de suministro de end-to-end, ¿verdad? Que no empiece y termine con una área de logística funcional. Estamos hablando aquí de procesos de planeación, estamos hablando de qué es lo que requiere el cliente. Es todo un end-to-end. Entonces, ¿cómo diseñamos soluciones integradas dentro de una cadena de suministro? Y eso son unas conversaciones que necesitamos tener con el sector universitario para desarrollar esas personas y para las personas y el futuro, nuestros líderes del futuro, ¿no? Y la otra cosa que yo veo también es competencias de liderazgo. Una de las cosas que veo ahorita es cómo preparamos a nuestros estudiantes con una mentalidad estratégica, ¿verdad? No solamente de lo táctico, de resolver un problema, de lo que esté pasando aquí, de lo que yo alcanzo a ver, pero de pensar hacia más adelante, ¿cuáles son las tendencias que vienen en el mercado? ¿Cuáles son los avances tecnológicos que estamos haciendo? ¿Cómo me preparo yo mejor para eso, no?
Y eso es lo que yo consideraría esa unión entre esos tres sectores, Gastón, que es importante para avanzar y para seguir en esta regionalización, ¿no? De apoyo a esta región. Muchas gracias, Y Cristina. Sí, mira. capitalizar sobre todo, capitalizar en la oportunidad que está enfrente, ¿no? Así es. Así es. No, sin duda, sin duda. Y fíjate que ahorita nada más como para dar un dato que podría ser interesante, en uno de estos trabajos de Banco Mundial mencionaban cómo cada día de demora después del día pactado era como alejar al proveedor 70 kilómetros. Es decir, que si tenemos a un proveedor que está en la frontera y se tarda 4 días, prácticamente es lo mismo que esté ubicado, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, pero que sea confiable. Entonces, en ese sentido, el hecho de que estemos a un lado del mercado más grande del mundo, si no somos confiables, pues vale lo mismo que estuviéramos más lejos, pero que al final seamos confiables en la entrega, ¿no? Entonces creo que pues, esa parte podría ser interesante a trabajar en conjunto, digamos, como para dar un elemento en donde pudiéramos estar ahí trabajando. Ahora, en el caso, por ejemplo, de juguetes, pues es estacional, ¿no? Pero ¿qué pasa si hablamos de que los pedidos, ahora que hablábamos de que si Santa va a tener tiempo de llegar con los juguetes, estaba leyendo por ahí que uno de los temas que se van a venir muy fuerte es que justamente con esta cuestión del precio de los contenedores es probable que haya, pues primero, o juguetes muy caros o simplemente haya desabasto, ¿no? De este tipo de mercancías. ¿Hasta qué punto, Luz Angélica, ustedes se han preparado ahí para pues esta gran demanda que se presenta cada año, ¿no? Cerca de diciembre? Bueno, nosotros esperamos una fuerte demanda. El problema es la cuestión logística, de que ahorita, como está la situación, no es posible planear, ni siquiera a mediano plazo. O sea, ya no es posible. ¿Quién se iba a esperar el año pasado los precios de ahorita? Esto, digo, al final impacta al consumidor final. A lo mejor sí podemos mover todo para poder tener la demanda, cubrir la demanda al 100%. Pero ahora veamos si el consumidor final va a estar dispuesto a comprar, a pagar los precios que todo este movimiento que hemos tenido de picos y de valles genera al final un costo que se impacta en el precio final. El consumidor final va a decidir si voy a comprar el mismo juguete que hace años costaba, bueno, que el año pasado estaba, por decir algo, en decir 1,000 pesos y no lo compré porque mi niño estaba muy chiquito. Ahora va a costar 4,000 pesos, lo voy a comprar, mejor compro otra cosa. Esa es la situación. Y quiero regresar al punto inicial donde Octavio y en el primer punto Cristina decían súper acertadamente, la palabra es certidumbre. Para tener, lograr la confiabilidad de la cadena de suministro y al final poder nosotros tener las ganancias, la empresa se va a la ganancia. Nosotros teníamos pactado una ganancia de tal, que eso implica tener unos costos en tales, unos tiempos tales y después dar un precio tal, para poder nosotros mantener nuestra utilidad al final, necesitamos certidumbre. Y eso es lo que la pandemia no nos ha dado para nada, ¿no? Pensando en la cuestión también aquí nos tenemos que ir más atrás. Aquí sí le reconozco a los gobiernos, bueno, al gobierno federal que ha estado trabajando para dar esa certidumbre, a pesar de nuestra cultura, porque van a decir, la cultura mexicana tiene una forma de ser muy extraña, y entonces empezamos, las escuelas tienen que educar de tal forma, y la familia, a lo que voy es la confiabilidad que tenemos desde nosotros mismos. El gobierno ha trabajado, y yo lo he visto, por ejemplo, en la parte de lo que es el manifiesto electrónico para implementar los análisis de riesgo. Y esto vamos a verlo desde el punto de vista marítimo, ferroviario, y terrestre y aéreo, ¿no? La información de lo que vamos a traer, desde que nosotros vamos a poner un pedido, desde que nosotros vamos a decir, voy a vender tanto, tengo que poner pedidos a las fábricas o lo que sea de tanto, y sobre todo en la parte externa, a la India, por ejemplo, que es económico, o a China, es qué voy a traer, y le tenemos que informar eso a
a la autoridad, y la autoridad de manera ha trabajado en tal de decir, ok, yo voy a necesitar la información, me la vas a transmitir, y si tu información es confiable, te voy a liberar. Desde ahí empezamos, ¿no? Porque mucho problema fue desde hace años en que nosotros decíamos, voy a traer esto a tal costo y andábamos subvaluando, y me refiero a todo, ¿no? Entonces empezamos a la subvaluación, y si costaba tanto iba a llegar tanto, entonces el gobierno dice, no, estás trayendo a precios muy bajos, a lo mejor sí es real, a lo mejor China sí está produciendo a ese precio, a lo mejor no es real, entonces tengo que proteger a mi mercado, entonces vas a pagar cuotas compensatorias, y entonces voy a meter regulaciones y restricciones no arancelarias de tipo así bien loco de, ahora me vas a traer el permiso fulano, todo eso. Entonces comenzamos con la cultura, esa cultura que tuvo el mexicano del, ay qué pena, del que no transanaba, bla, bla, y a mexicano y medio, y todo eso, andar viendo cómo lo traigo más barato para que al final yo tenga una utilidad. Vámonos a la parte de utilidad. Entonces, en el momento que las familias y las escuelas pueden cambiar, es decir, hazlo bien para poder tener una certidumbre, o sea, porque a lo mejor uno dice, ay, sí, el tanto porcentaje siempre me van a querer ver la cara, entonces ya tenemos una certidumbre. De ahí partimos en la confiabilidad de la cadena de suministro. Estoy poniendo nada más la parte chiquita que va el gobierno, ¿no? Pero también si tenemos una certidumbre de tantos contenedores van a llegar tarde, entonces puedo llegar a los 45 días que decía Octavio, y puedo llegar tarde por seguridad, entonces voy a tener que contratar, no sé, seguros, o voy a tener que estoquearme más, porque tengo una probabilidad de tanto de que voy a perder el contenedor o va a llegar más tarde, y entonces comienzo también en las estacionalidades. Yo sé que en septiembre hay mucho huracán, entonces me voy a estoquear un poquito antes, o los voy a traer antes, que eso significa un costo, de que no voy a poder tener mi just in time, pues también tengo que evaluarlo, o decir, ya viene febrero y el año nuevo chino, entonces es esa certidumbre, esa parte de que esto siempre voy a tener el año nuevo chino, siempre voy a tener huracanes, voy a tener un porcentaje de robos, y voy a tener que, no sé, invertir más en seguridad. Todo eso me genera una certidumbre para poder llegar a los 45 días que Octavio dice, o poder reducirlo, que es lo que espera Cristina, ¿no? Entonces, al final, todo eso termina siendo educación para la previsión. Entonces espero haberte contestado la pregunta más allá de si vamos a tener vamos a tener los juguetes. Yo creo que sí, pero el usuario final va a poder pagarme lo que yo necesito para mi utilidad y mantener la empresa. Esa es la pregunta. Fíjate que lo que tú comentas ahí me hizo pensar que justamente hace algún tiempo decía, ¿cómo es que esta metodología de Lean Six Sigma no es todavía más extendida? Porque, por ejemplo, simplemente hace un tiempo hicimos un análisis de fluidez en puertos marítimos y nos dimos cuenta de esa variabilidad, y hay veces eso es un daño autoinfligido. Si tuviéramos más estandarizados muchos procesos, podríamos reducir esa variabilidad. Cabe decir también que a veces cuando hablo con mis estudiantes también que dicen, es que hay tanta variabilidad por todos lados, es complicadísimo. Digo, bueno, también de alguna manera, gracias a esa variabilidad se necesitan a los logísticos, ¿no? Si todo fuera previsible, ya no habría necesidad de logísticos. Es cierto que tenemos que buscar que no sea eso tan caótico, que luego, pues, sea muy difícil operar. Cristina, ¿querías comentar algo? Yo, estaba con no estaba en mute, pero no, ningún comentario adicional. Pero muy aceptado los comentarios de Luz Angélica. Muchas gracias. Pues miren, sabemos que ustedes tienen agendas súper apretadas, entonces, si les parece, vamos a cerrar con una última ronda. Doctor Elizondo, pues está a tu cargo esta ronda. Si me permites, voy a intervenir ahí de repente, si hay alguna cuestión, duda, antes de que terminemos el panel, para aprovechar a nuestros panelistas pues que son de lujo, ¿no? Y el día de hoy hay que aprovecharlos. Y muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría apoyarme en algo que dijo Cristina y que además a mí me importa mucho, pero asumo que le importa a muchos de los que estamos viendo esta transmisión, a la UNAM, al TEC, a la Universidad
Tecnológica de San Luis Potosí, etcétera, etcétera, en el sentido de cómo nos preparamos para todo esto, ¿sí? Con todo esto que han mencionado, con lo que puede implicar la regionalización, lo que puede implicar esta confiabilidad como elemento crítico, quiénes somos, cómo somos, qué tenemos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras instituciones educativas, cómo funcionan? En ese sentido, a mí me gustaría, voy a tomar aquí mis notas, porque quiero escuchar de ustedes qué tenemos que hacer en ese sentido, en la cuestión de educación a nivel universitario, pero también en cuestiones de capacitación y de la propia formación, ¿sí? Es evidente, también creo que de todos es conocido, que en el aula tú tratas problemas muy bien armados, muy bien estructurados, sin incertidumbre, ¿sí? Y que cuando sales a la realidad, pues la realidad es otra cosa muy distinta. Yo como primer punto identifico una gran diferencia, de pronto también tal vez hasta un poco de frustración en el sentido de que, bueno, todo esto que aprendí, ¿cómo lo voy a usar ahora con este problema en el que no puedo ni negociar con los integrantes de la cadena? ¿Sí? Y es más en las tesis, ¿no? Se tratan temas que son muy difíciles de aplicar en la realidad. Ese es un punto real, ¿no? Que sigue permaneciendo, pero bueno, yo quisiera saber qué me pueden decir de todo eso y como dice Gastón, quien quiera que tome la palabra, y gracias. Yo puedo empezar, le doy mi primer chat porque es de las cosas en las que buscamos, ¿no? Dentro de nuestras personas que estamos trayendo a nuestra organización. Es una capacitación o una capacitación más en unas soluciones integradas. No solamente estoy contratando un ingeniero de planeación o una persona de planeación, pero no solamente tengo que entender de las cosas de planeación, sino tengo que entender de las perspectivas de nuestros clientes, cómo son las variaciones, ¿verdad? Estamos hablando de variación mucho aquí, pero también cómo yo al upstream de mi cadena de suministro, el downstream para arriba y para abajo, ¿verdad? De mis clientes, de mis proveedores, tener esas soluciones integradas y el sentido de ver la cadena de suministro como un completo, un paso completo, ¿no? Eso es lo que le llamamos el end-to-end process. Entonces, esa es una de las áreas que dentro de las universidades que ahora nos escuchan, ¿verdad? Que realmente me gustaría reforzar. La otra es que estamos viendo un giro en nuestra industria hacia la tecnología. Estamos utilizando tecnologías avanzadas en muchos aspectos. La conectividad ahorita existe para muchas áreas, ¿no? Ya tengo mucha más visibilidad. Entonces, exponer a nuestros estudiantes en esas áreas de mundo nuevo de posibilidades dentro de la conectividad y cómo estas nuevas oportunidades que tenemos puedo capitalizarlas para como una ventaja competitiva de mí ahorita como estudiante, pero también en el futuro de mi empresa, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, estamos hablando de científicos de datos, de desarrollo de logaritmos, cosas muy predictivas que ya me ayudan a minimizar esa variación que tanto nos afecta en la cadena de suministro. Y la última que yo pondría, Mayra, es el business thinking, ¿verdad? Como decía Luz Angélica, pues sí, te lo voy a traer. ¿Cuánto vas a pagar por él? Pues entonces es diferente, porque necesitamos cuidar esos márgenes, ¿no? También Octavio mencionaba el TCO, no solamente si soy una persona de compras, me fijo mucho en el precio que tengo. Pero si soy una persona end-to-end, me fijo en mi TCO, ¿no? ¿Cuánto me va a costar tener en mi inventario? Porque mi cadena de suministro está tan lejos. ¿Cuánto me va a costar el riesgo de tener este costo logístico que sea cuadriplicado, como decía Luz Angélica? Y eso al final del cabo nos hace como tomar mejores decisiones de negocio. Entonces yo pondría esas tres cosas, Angélica, dentro de las áreas que pudiéramos trabajar juntos, ¿no? Con las universidades,
para desarrollar a los líderes del futuro, a los ingenieros del futuro, a los planeadores del futuro, ¿verdad? Y que necesitamos mucho ahorita dentro de nuestras empresas. Fíjate que, doctora Mayra, si me permites, lo que acaba de decir Cristina me parece súper importante, en el sentido de que incluso hace algunos años ahí hubo una iniciativa en Francia que incluso para profesores de física cuántica tenían que tomar una especialización en business, porque la cuestión es que mientras no tengas ese prisma, pues sigues pensando de otras maneras. Y entonces es muy importante, incluso hasta, yo diría casi de la formación en secundaria y preparatoria, sería que ya estuviéramos cercanos sobre cuáles son esos retos, porque a veces pensar en la administración de un negocio se dice fácil, pero hasta que estás enfrente te das cuenta todas las variables que hay que manejar para que tenga éxito. Y si no estuviste frente a eso, pues, frente a ese reto, pues realmente a veces lo minimiza uno. Entonces, en ese sentido, creo que sí hay un reto importante y quise resaltarlo porque me parece un punto clave para que realmente como sociedad entendamos el reto que implica manejar un negocio, pero sobre todo llevarlo al éxito, ¿no? Claro. Sí, gracias, Cristina. Aquí todo ya anotado en mis notitas que no se ven, pero aquí están ya, ¿sí? Sí, gracias. Bueno, ¿quién más? Luz Angélica o Octavio, perdón. Octavio. Ok, sí. No, redondeando nomás, creo que está ya súper completo lo que comentaba Cristina. Primero yo agregaría algo que es súper obvio, pero a la vez pareciera que no, y es el inglés. O Ay, sea, sí. necesitamos inglés urgentemente y desde la edad más temprana, porque hay un mundo afuera. O sea, puedes llevar cursos en Wharton ahorita si quisieras de manera gratuita y lo único que necesitas es saber inglés, ¿no? Entonces, se me hace esa una súper primordial que debe de estar en la currícula desde lo antes posible, ¿no? Totalmente. Eh, Educación dual, creo que eso es mucho de lo que te ayuda a este mindset de solucionar problemas, de entender la organización como un todo, de entender que lo que tú haces es para un cliente interno también. Entonces, muchas universidades sé que ya lo hacen, pues hay que perfeccionarlo tal vez, ¿no? Y eso va también ligado a la vinculación, ¿no? O sea, si nos vamos a los vecinos del norte, o la vinculación de la universidad de empresa es altísima. O sea, se invierten miles de millones de dólares en proyectos de vinculación con las universidades, sí por el beneficio que te da ese mismo proyecto, pero luego porque Intel en Phoenix, por ejemplo, pues su semillero de ingenieros sale de la Universidad Estatal de Arizona o de la Universidad de Arizona en Tucson, ¿no? Entonces, toda esa vinculación es nada más irle adelantando a la preparación del estudiante para que cuando entra a tu fábrica ya la curva de aprendizaje, que ahora sí sería muy costosa con un salario, pues ya no lo es, porque lo becaste básicamente durante sus estudios, ¿no? El liderazgo, obviamente, ya lo había comentado Cristina también, y ya entrando un poquito en mi área, que también lo comentó Cristina, que es esto del data science o estas nuevas tecnologías. La tecnología es de esos factores que está habilitando la posibilidad de esta regionalización más que nunca, ¿no? Sí, las de comunicación, obviamente, porque pues aquí estamos, ¿verdad? A distancia y teniendo este evento súper bien organizado y todo, pero ahora también en las plantas ya se usa planeación avanzada de cadena de suministros, predictive analytics, demand-driven supply chain, se está empezando a usar IoT para optimizar las cadenas de suministros de una manera mucho más dinámica. Y bueno, hay mil cosas tecnológicas y analíticas que se están empezando a desarrollar y a emerger, y que ya se dice, va a haber un déficit de data scientists en el mundo muy próximamente. Entonces, un estudiante con un perfil de ese tipo, aunque le guste la manufactura, y ojalá les guste a muchos la manufactura, va a tener oportunidades muy grandes, ¿no? Sí, me parece muy bien. También ya tomé mis notas. Y por ejemplo, con esta cuestión de vinculación, es un elemento que no es nuevo, como otros que hemos mencionado, pero todavía no es suficiente, ¿no? O sea, se supone que muchas universidades hacen esta vinculación, pero de todas maneras no hay todavía, yo pienso que no se ven completamente los resultados, que debe reforzarse y mejorarse. Así es que muchas gracias. Y Luz Angélica, ¿tú qué opinas de esto? Octavio y Cristina lo dijeron. Inglés, enfoque hacia lo que es la nuevas tecnologías,
la mentalidad de negocios, porque es que mucha gente trabaja por trabajar, dice, ay, si yo trabaja por su quincena, que es al final su negocio, pero al tener una mentalidad de negocios es hacia dónde me voy a la utilidad y quitar un poco la cultura ay, bueno, estoy enriqueciendo a otros. Pues, ok, no quieres enriquecer a otros, enriquecete a ti mismo y pon tu propia empresa, bla, bla, y enfócate a lo que hagas, tiene que tener una utilidad, incluyendo a las mamás. Las mamás saben que lo que hacen tiene una utilidad y nuestras mamás decían, esto va a servir para el futuro y también lo voy a guardar y entonces ahí se está estoqueando con cosas que igual nunca sacó, pero al final es el trabajo de la educación hacia una utilidad. Me falta incluir, bueno, no me falta porque también lo comentaste Mayra y también Gastón al principio, la idea de que todo es un sistema, de que cualquier cosa que hagas va a impactar en otra parte y eso lo ven los médicos. Los médicos dan un medicamento que va a arreglar una cosa, pero va a desarreglar otra y tienen que buscar ese equilibrio. Entonces, en todo es un sistema. Yo nomás les recomendaría, ya sé que es algo muy viejo, pero yo empecé con eso hace pocos años. Los libros de Peter Drucker, con uno que encuentres, yo sé, Mayra, que vas a encontrar cualquiera, y que lo lean, no son pesados, bueno, desde mi punto de vista sí, hay más fácil, pero no son pesados, y decir, un señor desde hace años ya lo veía, cómo va a ser la relación y cómo se enfoca a la administración. Con esos que lean también, y por ahí otro, México Bárbaro, que dices, ay, es historia, no tiene nada que ver. No, pero al final es cómo se relacionaba México, que se sigue relacionando igual con Estados Unidos y las situaciones de poder y de las minorías. También sería lo ideal, hay que los pongas, cualquiera de Peter Drucker y si quieres México Bárbaro, y entonces comienzan a comprender varias cosas que los muchachitos de prepa y de universidad los van a entender, no son libros para niños de secundaria, porque no le van a pegar, no los van a entender, pero sí para niños de prepa o de universidad, para que les sienten un poco las bases y ya de ahí trabajen, ¿no? Bueno, y los tres temas que dijeron Octavio y Cristina, súper acertados. Con eso, los niños, bueno, los universitarios comienzan a pensar más allá. Claro, te agradezco porque con esto que tú acabas de decir, lo que llega a mi mente es esta idea de lo que es la formación, ¿no? O sea, de tantos aspectos, de tantas aristas que van a ayudar, ok, sí, a hacer un trabajo muy bueno en el área de logística, en las cadenas de suministro, etcétera, pero también como persona, ¿no? ¿Cómo ves a los demás? ¿Qué piensas de la realidad? ¿Con qué ojos ves, ¿no? Las relaciones, apoyar a otros. Si dices que sí o no en una decisión, pues todo esto está permeado con quién tú eres, cómo te formaste, quién te enseñó, ¿no? Con qué modelo te creciste. Entonces me da una idea también de lo que también siempre pienso, de la responsabilidad que tienes al frente de un grupo, al frente de una institución académica, pero también siendo un jefe, ¿no? También siendo un instructor, también siendo el líder de un grupo de investigación que forma en todo lo que hace, en lo que dice, en cómo toma decisiones, en cada que abre la boca, cuáles son sus actividades, en todo eso va formando y voy viendo lo importante que es eso y aterrizándolo a todo esto que estamos haciendo. Yo creo que hay que hacer una revisión importante del papel que cada uno de nosotros jugamos en cómo poder llevar a mejor fin este deseo de una correcta, adecuada, buena para todos, regionalización de cadenas de suministro. Muchas gracias. No, Oye, pues, Mayra, un punto pequeño que se me pasó a mencionar y que me parecería desafortunado no hacer el comentario aprovechando este foro. Una de las cosas también muy importantes es cómo crecemos nuestra diversidad en nuestras universidades. Eso es nosotros tenemos una apuesta muy grande hacia la diversidad de género, diversidad de capacidades diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, capacitación, desarrollo
de esas profesionistas, ¿verdad? Es una área que me gustaría trabajar con universidades. Soy muy apasionada acerca del tema, ¿verdad? Y cómo incrementamos las personas disponibles para poder ocupar trabajos, ¿verdad? Dentro del área de diversidad de género y otros aspectos. Entonces, Claro. no más que... Sí, no, yo te agradezco mucho que toques ese punto, porque yo creo que una riqueza de este panel es precisamente que hayamos 3 mujeres aquí, ¿sí? La verdad es que hacemos un recuento de los participantes en el evento, hay muchos más hombres que mujeres. Yo creo que eso debe corregirse, debemos participar mucho más las mujeres, la cuestión de género es importante, ¿sí? La toma de decisiones en temas de género es importante. Yo propondría de alguna manera, pero bueno, para alguna discusión más adelante, hacer grupos de mentoría para mujeres interesadas en estas áreas de logística y cadena de suministro, por eso, ¿no? Porque tener un modelo, ver que las mujeres pueden, saben cómo, y que además desde mi punto de vista, que también es otro tema de discusión, tienen su propia visión del mundo, ¿no? Las mujeres como que hacemos otro tipo de logística y cadena de suministro, entonces yo creo que eso podría ocurrir. Y gracias, Cristina. Sí, muchas gracias, Mayra. Muchas gracias a todas, digo la verdad, y a todos. Realmente muy esclarecedor, sobre todo este último comentario, efectivamente se nos estaba quedando en el tintero. Gracias, Cristina, por mencionarlo. Y bueno, les agradecemos bastante su tiempo a cada uno de ustedes. La verdad es que ha sido bastante favorable contar con las opiniones, porque obviamente estamos en una ola, ¿no? que plantea la regionalización como una gran oportunidad, pero necesitamos realmente hacer digamos, una línea base para decir, esto tenemos, esto no, y a partir de esto tendríamos que construir tal cosa para aprovecharla. Entonces, bueno, pues sin más, yo quiero volver a agradecer su tiempo, agradecerle a cada uno de ustedes. Cristina, muchas gracias. Luz Angélica, muchas gracias. Y Octavio, muchas gracias. Y por supuesto a la doctora Elizondo, ¿verdad? Que también aquí estamos compartiendo luces en este excelente panel. Muchas gracias y pues hasta muy pronto seguramente.